Y en ese momento corrió al baño llorando. Y dice él que no se fijó si aquel baño estaba limpio o estaba sucio. Y en ese momento él se arrodilló ante Dios y le dijo: si en realidad tú existes, como lo dice mi madre y como le dicen tantas personas, te pido que hagas un milagro. Levanta a mi hijo de los muertos y dale vida a mi esposa. Si lo haces, te prometo servirte todo el resto de mi vida. Y en ese momento salió de aquel hospital. Iba caminando, era una persona que no conocía a Dios, pero había crecido fe en su corazón. Una semilla había sido sembrada. Yo quiero decirte algo: hay personas en el mundo que están esperando que tú siembres una semilla en sus corazones. Y aunque en el momento tal vez no te escuchen, va a llegar un momento donde van a ser confrontados con la realidad de la vida y se van a recordar de esa semilla que fue sembrada en su corazón, y esa semilla va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ese momento aquel hombre salió, que es mi padre, salió, y mientras que iba caminando a aquella sala de espera, a esperar la noticia del doctor, a ver cómo había salido mi madre, para mi hermano ya no había esperanza. Salieron los doctores corriendo y vino uno directo a él y le dijo: señor Medina, quiero decirle que lo felicito, usted acaba de tener un varón hermoso, fuerte y sano, y su esposa está libre, está completamente sana. Ese es el poder de Dios manifestado en la vida del hombre. Amén. Cuando usted viene delante de Dios, usted viene delante de Dios, no hay nada imposible para Dios. En ese momento la palabra hizo efecto en su vida. No importa qué título tengas, qué trabajo tengas, tu intelecto, no importa tu dinero en el banco, el auto que manejes o la casa que tengas. En ese momento no importó el nivel donde mi papá se encontraba o su título como persona importante, sino que esa persona tuvo la necesidad de tener un encuentro con el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No importa todo, tuvo que tener un encuentro con Jesús. Amén. Y todos necesitamos tener un encuentro con Él y necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado te ha separado completamente de la gloria. Tú no mereces absolutamente nada. Pastor, no me digas eso. Yo pensaba que yo merecía todo. Yo pensaba que por venir al domingo a la iglesia lo merezco todo. Pero la Biblia dice que a causa de tu pecado original, tú no mereces absolutamente nada. Así que si usted se cree más que cualquier otra persona, déjeme decirle que para Dios usted es igual que cualquier otra persona. Amén. Delante de Dios, yo y usted somos iguales. Amén. Parejos. En Dios no existen los títulos. En Dios no existe que aquí es más grande o más pequeño. Amén. Dios no tiene preferidos. Dios te ama tanto como a ti, tanto como a mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos debemos de gozar en esa palabra. El pecado nos había separado de Dios. El pecado te había separado de Dios. Por eso es necesario que esta tarde, yo te hable acerca del mensaje: es necesario nacer de nuevo. Amén. Dígale a la persona que está a la par suya: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Dígaselo con gozo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Y para eso me gustaría llevarte a las Escrituras. Si te puedes poner de pie conmigo en reverencia al Señor. Quiero llevarte a la historia de un hombre, una de las historias más reconocidas, un diálogo muy reconocido en la palabra, el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 15. Amén. 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 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. 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 Había un hombre de los fariseos que se llamaba, diga conmigo, Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer el versículo 16, ¿le parece? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti esta tarde, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, Señor. Hoy, Señor, este momento, vamos a compartir tu palabra, Señor. Señor, bendice mi vida primeramente a mí. Bendíceme, Señor. Dame de ese pan, Señor, que es tu palabra, y repártela con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Delante de ti somos importantes. Delante de ti todos somos especiales. Delante de ti no hay grandes ni pequeños, Señor. Todos somos iguales y te necesitamos, Padre. Por eso hoy te pido que bendigas nuestros corazones y que abras nuestro entendimiento, Señor. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, pero seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede ocupar su lugar. Discúlpeme si estoy tomando mucha agua, pero hace algunos años, mientras que me encontraba predicando un domingo por la mañana, sentí como que algo me sucedió acá. Y recuerdo que, como soy un hombre de fe, dije: no pasa nada, estoy bien. Pero nos fuimos a comer después del servicio con la familia y unos hermanos, y mientras que estábamos comiendo me recuerdo que sentía aquí. Y como unos hermanos me habían invitado a comer mole un día antes, yo pensé que se me había ido el huesito del pollo. Dije: lo traigo atorado acá, ¿no? Y apenas ahora que prediqué en la mañana, bueno, se movió y ahora siento el huesito ahí. Pero en la tarde ya no podía respirar, así que me fui a emergencias esa tarde. Y me recuerdo que llegué ahí y me metieron en un scanner, ¿no? No recuerdo cómo se llama el scan ese que te hacen de todo el cuerpo, y me hicieron radiografías y me hicieron una pregunta, me dijeron: ¿qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu trabajo? Y dije: soy predicador, predico el Evangelio de Jesús. Y me dijo: bueno, te tengo malas noticias. Dije: ay, santo. Dije: ¿cuáles son las noticias? Me dijo: tengo que dejarte saber que no vas a volver a hablar en público. De ahí en adelante tienes que cuidar tu garganta, porque te reventaste una cuerda vocal. O sea, yo cantaba como Marcos Witt, pero ahora ya no canto así. Me reventé una cuerda vocal y en ese momento me dijeron: se ha terminado, ya no puedes hablar en público. No puedes gritar, no puedes expresarte alto con tu voz, tienes que guardar reposo, y las operaciones de ese tipo son muy caras, así que no puedes volverlo a hacer.
En ese momento yo estaba un poquito confundido, pero estaba creyendo en Dios, que Dios me había llamado a predicar su evangelio. Entonces yo dije: Señor, tú me has llamado a esto, tú me paras el día que tú gustes, yo hago tu voluntad. Si hoy me dices que yo tengo que parar de hablar de tu evangelio, yo paro. Pero si tú quieres que yo siga, tú ayúdame y sáname. Al siguiente día estaba predicando en la iglesia. Tenía que hacerlo, Dios me había llamado. Entonces doy gracias a Dios, porque cuando el enemigo quiso callar mi voz, entonces el Señor dijo: yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La historia de Nicodemo, si lo va a hacer, déselo fuerte al Señor. Amén. Ayer me gustaba con tu testimonio cuando hablabas acerca de que Dios te había sanado de la diabetes. Y es que Dios es poderoso. Amén. Hermana Cristina, Dios te va a sanar completamente. Es más, hoy le puedes decir: gracias, Señor, porque ya me sanaste. Amén. Ve, el cristiano debemos de aprender a hablar con fe. Amén. Y la fe mira las cosas que no son como si fuesen. Yo no miro mi sanidad, pero yo sé que ahí está la sanidad. Yo no miro la casa que le estoy pidiendo a Dios, pero yo sé que ahí está la casa. ¿Pero qué debemos de hacer? Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concede las peticiones de tu corazón. Buscar Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las todo. cosas serán No dice que alguna cosa, dice todo, ¿verdad? todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadir. La historia de Nicodemo comienza de la siguiente manera. Comienza hablando de un hombre fariseo, de un hombre principal entre los sacerdotes en Israel. Pero lo primero que noto yo en la historia de Nicodemo es que había dos hombres hablando dos lenguajes distintos. Al parecer era el mismo lenguaje, se los dije el primer día que nos miramos en la casa. Había dos hombres hablando dos lenguajes distintos. Estaban hablando el mismo lenguaje terrenal, pero Jesús, cuando se acerca con Nicodemo, o más bien cuando se acerca Nicodemo con Jesús, Jesús estaba hablando el lenguaje del cielo. ¿Alguien dice amén? Amén. Jesús habla un lenguaje distinto al lenguaje que usted habla. ¿Por qué? Porque el hombre usualmente habla el lenguaje terrenal que dice: es imposible hacer eso. ¿Va a ser salvo tus hijos? No, es imposible. Mi hijo es un marihuano. Mi hijo está perdido en el alcohol. Mi hijo está perdido. Es imposible. Pero cuando hay una persona de Dios que habla el lenguaje de Dios, entonces te dice, como te dije hoy, Cristina, dale gracias a Dios por el milagro que ya sucedió. ¿Por qué? Porque está en el anhelo del corazón de Dios sanarte y bendecirte. Dios no te ha traído hasta acá para que vivas amargado, para que vivas aislado, para que vivas en derrota. Dios nos ha traído hasta acá para que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Estaban hablando dos lenguajes diferentes. Nicodemo estaba hablando el lenguaje terrenal, mientras que Jesús hablaba un lenguaje celestial. Entonces, sé que Dios en los próximos meses empezará a activar el lenguaje celestial en la iglesia de Emanuel. Amén. Amén. Estas señales son para los que creen solamente. Amén. Amén. Habrá uno que otro que no va a creer. Eso no es mi culpa. Eso es su culpa por no creer. ¿Por qué están sucediendo cosas buenas en la casa de la hermana Telma? Porque decidió creerle a Dios. Amén. Decidió hablar el lenguaje que Dios habla. Amén. Y en ese momento empezó a manifestarse el lenguaje del cielo con Nicodemo. Y Nicodemo se quedó sorprendido de lo que estaba sucediendo. Y empieza a hacer preguntas. Porque ¿qué sucede cuando no entendemos algo? Hacemos preguntas. Pastor, fíjense que yo no entiendo eso. ¿Cómo es que esto pasa? O cuando vamos al médico y nos dicen: mira, estamos mirando que tu nivel de colesterol está demasiado alto. Y empezamos a mirar que los tamales nos están haciendo daño. Esos tamales en hojas de plátano están subiendo el colesterol. ¿Y qué sucede? Empezamos a hacer preguntas porque no entendemos. Y el médico nos dice: fíjate que tienes
esta palabra y te enseña una palabra que nunca has oído en tu vida y tú te quedas así como, está hablándote en español, pero no entiendes el lenguaje que está usando. Nicodemo en ese momento no alcanzaba a entender el lenguaje que Jesús estaba usando. Pero algo estaba a punto de suceder en la vida de Nicodemo. La razón que Nicodemo no entendía la palabra o el lenguaje celestial que estaba usando Jesús era porque no había nacido de nuevo. Dile a la persona que está enseguida de ti, hoy tienes que nacer de nuevo. Hoy tienes que nacer de nuevo. Si es que no has nacido de nuevo. Porque aquí hay gente nacida de nuevo, amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué si hay gente nacida de nuevo estamos hablando acerca del nuevo nacimiento? Porque Dios te ha comisionado a ti. Mateo dice, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas y que yo esté con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa es la comisión del cristiano. Si usted no está practicando la comisión del cristiano, entonces usted no está guardando el mandato que Dios le hizo. Y si usted no está guardando el mandato que Dios le dejó, usted está en pecado. Recuerde que la palabra es útil ¿para qué? Entonces gócese con la palabra. Cuando habla nuestras vidas, diga gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para poder entender la historia de Nicodemo debemos de saber quién era Nicodemo. ¿Alguien sabe quién era Nicodemo acá? Maestro de la ley. Maestro de la ley. ¿Alguien sabe algo más de Nicodemo acá? Llegaba escondido de noche. Llegaba escondido. Muchos llegan escondidos, hermano. Muchos trabajan de noche. El enemigo siempre trabaja de noche. ¿Acaso no es de noche cuando vienen los pensamientos malos? Ay, siento los síntomas de cáncer. ¿Y qué es lo primero que hacemos, Cruz? Corremos al Google a ver cuáles son los síntomas de cáncer. Y acá el enemigo metiéndote cizaña y metiéndote pensamientos que no le corresponden a Dios. Y ahí está uno creyendo toda la tontería que está hablando el enemigo en nuestras vidas. Y después, el siguiente día salimos con cáncer de aquella habitación. ¿Por qué? Porque le hicimos caso a la voz del enemigo. Mientras que Dios dice, por mi llaga tú has sido sanado. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Cuando venga el enemigo a querer depositar esas cosas durante la noche, usted repréndalo en el nombre de Jesús. Dígale, yo soy hijo del Dios viviente. Tú vienes contra espada y jabalí conmigo, en contra mía, pero yo vengo en el nombre del Señor. Hable palabra de Dios en contra del enemigo. Dios le ha dado esa palabra. ¿Quién es Nicodemo? Para entenderlo debemos de entender que Nicodemo es un protagonista de un profundo diálogo con Dios, con el Hijo de Dios, con Jesús. Uno de los diálogos más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un pedazo de la Escritura donde habla acerca del nuevo nacimiento. Y uno de los mensajes, o se puede decir el mensaje más importante de toda la Biblia, no es que Dios te quiera bendecir, no es que Dios te quiera sanar, no es que Jesús sea buena onda, o que si Jesús sea para los jóvenes que hablan un dialecto diferente que nosotros, o un mensaje diferente, lenguaje diferente que nosotros. No es que Jesús sea cool, los niños que hablan inglés. No, mi hermano. Tuvo un profundo diálogo con Jesús. Era interesante lo que estaba sucediendo acá. Es una historia que nos confronta con la realidad de que todos necesitamos nacer de nuevo. Amén. Amén. Todos. Incluyéndome a mí. Incluyendo a la hermana Telma y el hermano Cruz. La Biblia dice que el que crea que esté firme, cuide que no caiga. Amén. Amén. Si tú piensas que tú eres el mejor, que tú te sabes todos los versículos de la Biblia y que por eso te vas a ir al cielo, Jesús está confrontando con Nicodemo. La oscuridad que hablaba el hermano Jim, Lewis y Gina. La oscuridad en la cual Nicodemo llega, que hablaba el hermano, representa dos cosas acá. La primera fue la que dijo el hermano. Lo hacía para que el gobierno
o el consejo de Israel no supiera que estaba hablando con Jesús. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 le dice, ¿acaso no tú eres el maestro de Israel? Entonces Nicodemo era conocido, Nicodemo tenía fama, Nicodemo era una persona sobresaliente, no era cualquier persona. Entonces lo primero que representa, sí, llega de noche para que nadie los vea hablando con Jesús, el tal Mesías, aquel que no habían recibido. La segunda cosa que representa la oscuridad es que en el término espiritual, Nicodemo, aunque era maestro de la ley, venía con oscuridad espiritual. La palabra de Dios dice que las escrituras es la lámpara, ¿a qué? A nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Cuando nosotros tenemos el conocimiento del Señor y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces nuestro camino es alumbrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El camino es alumbrado y podemos ver la palabra y la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero es cuando conoces la verdad que uno puede nacer de nuevo. La persona que no conoce la verdad no puede nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado, la mentira te tiene atado espiritualmente. Pero cuando tú te topas con la verdad de Jesús, te hace libre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estudiando a Nicodemo nos damos cuenta que Nicodemo es un hombre rico. Es parte de los fariseos. ¿Y qué era el fariseo? El fariseo era un movimiento más importante de ese tiempo. Muchos teólogos dicen que era una secta, pero era un movimiento muy importante políticamente, religiosamente y socialmente hablando. Eran unos hombres importantes. Sus raíces surgían de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Todo lo que decía la ley de Moisés, esta gente lo seguía al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y su manifestación principal era esta, la siguiente. ¿Alguien hágala así, por favor? ¿Alguien extienda su mano así? ¿Alguien? Esa era la manifestación de los fariseos. Señalar a medio mundo. Hermano, no me gustan los zapatos que traes, son del diablo. Ouch. ¿Hay fariseos aquí? No contesto eso. No conteste eso, por favor, denle un aplauso a Cristo mejor. La manifestación principal era juzgar todo aquello que ellos entendían que iba en contra de la ley de Moisés. Todo lo que ellos miraban que iba en contra de la ley de Moisés, ellos lo juzgaban. Nicodemo también era parte del Sanedrín, era el consejo judío de aquel entonces. El Sanedrín estaba compuesto de 71 personas. El primero de ellos era el sumo sacerdote y los 70 otras personas eran hombres muy importantes, muy poderosos, familias notables, familias ricas. Y eran personas importantes. Entonces, esto nos dice que Jesús no estaba hablando con cualquier persona. Estaba enfrente de un hombre con mucho conocimiento e intelecto. Era un hombre con mucha posesión de la palabra. Sabía al derecho y al revés la ley de Moisés. Te podía encontrar en cualquier defecto y te podía acusar y decir, esto va en contra de la ley de Moisés y te vas a ir al infierno. El fariseo juzgaba a Jesús. No había ningún fariseo en ese tiempo que amara a Jesús o que lo respetara. Imagínense ahora venir, Jesús reconoce a Nicodemo como el maestro de Israel. Ese era un título importante. Yo quiero que usted pueda entender y pueda captar lo que estoy tratando de decir. Nicodemo era una persona importante, tenía un título que iba sobre cualquier otra persona. No había nadie mayor en Israel como Nicodemo. La gente lo miraba y le decía, ¿me puedo tomar una foto? ¿Me puedes regalar un autógrafo? Era famoso. La historia bíblica, en algunos escritos que no se encuentran en la Biblia, nos enseña que en ese tiempo Nicodemo era una persona muy importante, que conocía demasiado de la palabra y que tenía el poder y la autoridad para confrontar a cualquier persona que no estuviera conforme a la ley de Moisés.
Pero en ese momento, Nicodemo se topa con el maestro. ¿Alguien no entendió ese mensaje? Amén. En ese momento Nicodemo se topó con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con aquel que venía a hacer algo poderoso en la vida de la humanidad, con el único que conocía el libro de la ley perfectamente y la seguía, porque su palabra dice que Jesús no vino a romper o a quebrantar la ley, sino vino a cumplirla. Amén. Aleluya. Se había topado con el Maestro de Maestros, con el Rey de Reyes. Para muchas personas en ese tiempo, Nicodemo cumplía todos los requisitos para entrar al cielo. Quiero decir y me quiero atrever a decir que si yo hubiese vivido en ese tiempo con Nicodemo y yo tuviera las llaves del cielo, yo hubiera dejado entrar a Nicodemo solamente por todo el estudio y todo el conocimiento que este hombre tuviera o tuvo en ese momento. Pero como soy humano, no tengo el mismo conocimiento y el mismo intelecto que tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para Jesús era muy diferente. ¿Y saben qué pasó? Mientras que todos lo conocían a Nicodemo como un hombre perfecto en la ley, Jesús lo reprobó y le dijo: tú no eres digno de entrar al reino de los cielos. Mientras que todo el mundo pudiera haber dicho: este hombre va a entrar al cielo por sus acciones, por sus hechos, él va a entrar al cielo porque de la manera que se comporta, porque hasta eso los fariseos buscaban comportarse bien delante del mundo. Hay muchos que buscan comportarse bien delante del mundo, de la gente, de la iglesia, pero detrás de la casa son diferentes. Son lobos vestidos de ovejas. Hay muchos ministros, hay muchos pastores, muchos evangelistas, profetas, apóstoles, lo que usted quiera llamarle, que detrás del púlpito son una persona, pero entrando a su casa son diferentes. Es lamentable, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra, todavía no estamos en el cielo, y eso es parte de la vida del ser humano. Que haya personas que sean como Judas, que traicionan a Jesús aún conociendo la verdad. Pero es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que des frutos de arrepentimiento, para que la gente mire que hay santidad en tu vida, para que la gente pueda ser transformada por tu testimonio. Tus hechos valen más que 1000 palabras. Yo pudiera estar aquí predicando todas las 24 horas del día, pero si no doy frutos de arrepentimiento, entonces mi prédica sería en vano. Todo lo que hiciera para el Señor sería en vano. Jesús reprobó a Nicodemo. Jesús le dijo: no eres apto para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hablaba y no entendía el lenguaje del cielo. Habrá una iglesia que quiera hablar y entender el lenguaje del cielo esta tarde. Habrá una iglesia que quiera hablar y entender el lenguaje del cielo esta tarde. Que le diga al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, yo necesito, Señor, que tú me envíes. Yo necesito creer a tu palabra, Señor. Nacer de nuevo no consiste en lo que sepas, en lo que sabes, perdón. El nacer de nuevo no consiste en quién eres, en qué es lo que sabes, en cuánto intelecto tengas, en cuánto estudio tengas. Hay personas que tienen un título por parte del concilio donde están predicando y se sienten como que son superiores a los demás. Pero no depende eso en nacer de nuevo. Nicodemo sabía quién era Jesús. Nicodemo se acercó en ese momento. Vamos al capítulo 3. Más personal. En los tiempos de Jesús, en el lenguaje original, o en el original griego, perdón, quería decir mi maestro, o quería decir mi grande amo. Y yo quiero que note algo, aunque se oye igual a maestro, es muy distinto, porque ahí miramos una palabra que hace que esto cambie totalmente. ¿Alguien puede decirme esa palabra? Mi maestro, mi grande amo. Mi es posesivo. Mi tiene sentido de posesión. Mi tiene sentido de pertenencia.
En ese momento Nicodemo se acerca con Jesús y le dice: Rabí, en otras palabras le dijo: mi grande amo, mi maestro. ¿Cómo es posible que un maestro en la ley reconozca a Jesús como su maestro, aun cuando no había nacido de nuevo? Era imposible que una persona reconociera a Jesús como su maestro cuando todo el mundo lo reconocía como aquel impostor que había llegado, como aquel que se decía llamar el Mesías, o le llamaban el Mesías. Era imposible que la gente entendiera eso. Pero en ese momento Jesús se acerca a Nicodemo y sucede algo poderoso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Lo reconoció. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoció quién era él. Reconoció que venía de Dios. Hoy quiero decirte que no importa lo que tú sepas de Dios o lo que tú has escuchado de Dios, necesitas nacer de nuevo. Él tenía todo el intelecto del mundo. Había escuchado de Jesús, sabía quién era Jesús, pero Jesús le dijo: no es suficiente, Nicodemo. ¿Alguien entendió ese mensaje? Amén. No es suficiente con lo que sepas, con lo que sabes, no es suficiente con lo que tengas, no es suficiente con lo que hables, no es suficiente con lo que estudies, no es suficiente con nadie. Y más abajo miramos donde dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo escucha esta palabra, lo confronta y lo interroga: ¿cómo es esto? ¿Acaso un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre una vez más? ¿Acaso yo siendo viejo lo puedo hacer? No entendía lo que estaba sucediendo, pero en ese momento Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Te repruebo, no puedes entrar al reino de los cielos, pero si naces de nuevo, entonces podrás entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Qué implica nacer de nuevo? Muchas personas dicen que nacer de nuevo tiene que ver con mejorar el viejo hombre. Antes yo era malo, ahora voy a ser mejor. Pero nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de corazón, un cambio de pensamiento. Mientras que antes pensaba de esta manera, ahora pienso distinto. Mientras que antes vivía en pecado y quería estar alimentando mi cuerpo, mi carne, con el pecado y la inmundicia que el mundo me ofrece, ahora mi corazón clama. Ezequiel decía: lo rociaré con el agua limpia y limpiaré su pecado. ¿Qué le dice Jesús en ese momento? Es necesario nacer de agua y ¿de qué? Del Espíritu. En muchas ocasiones vemos a grandes teólogos decir que agua significa ir al bautismo. Pero Ezequiel decía una profecía distinta. Ezequiel decía: ser bautizado, ser limpiado o nacer de nuevo del agua y del Espíritu tiene que ver con ¿qué? Con que Dios mismo te rocíe con agua